En eso salió el cocinero, un joven del barrio, apuesto y fornido. Tras intercambiar algunas señales con su jefe y sin mayor antelación, embistió al borracho, se cuadró como pugilista y le metió dos puñetes veloces. El otro se desplomó, hecho añicos, su tabique desviado, sangre en la base de su frente y en su boca. Los expulsados del reino, el libro de Salvador Izquierdo. Este es un libro que reimagina un episodio histórico, la expulsión de los jesuitas del Ecuador, en su primera parte. En una segunda parte, este libro, sin embargo, explora otros relatos. Habla sobre la cancelación, habla sobre el proceso literario. Hay un hilo común, sin embargo, que es la reivindicación, la redención. Aquí la entrevista completa con el autor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega de Café con Letras. En esta ocasión hay un invitado doblemente especial, diría. Primero, se trata de Jorge Izquierdo, especial porque es parte de esta casa, compartimos espacio de trabajo, pero además porque esta entrevista funciona como una especie de presentación también para el Ecuador de su último libro, que es Los expulsados del reino. Jorge, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Sí, qué gusto estar aquí. Me siento casi parte del equipo. He estado pendiente de Café con Letras desde hace tanto tiempo y ahora aquí contigo, así que sí, estoy muy contento. Yo creo que la mejor manera de empezar a conversar de los expulsados del reino es intentar dar una figura de cómo entender este libro. Hace poquito conversábamos antes de grabar que yo entiendo al libro como una gran exposición, una casa de Jorge, en donde la sala más grande va a hablar sobre la parte de, de la expulsión de los jesuitas. Pero después hay otras salas más pequeñas y hay unas provocativas, otras menos provocativas, pero todas para hablar de un tema central que es eh, redimirse, ¿no es cierto? ¿Por qué era importante hablar de este tema en este libro, Jorge? Bueno, no es algo que fue planificado desde antes. Uno va descubriendo las cosas conforme pasa el tiempo, relee, piensa, ¿no? El proceso de la literatura es sumamente, es tortuoso en ciertas cosas. Ujú. eh, y está bien que sea así, ¿no? Porque uno tiene que de alguna manera explicarse a sí mismo, ¿para qué hacemos esto? Finalmente esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? O sea, tranquilamente uno se puede quedar en la casa y no escribir, Ujú. ¿no? Tranquilamente uno podría solo leer, por ejemplo, y sin embargo hay algo que nos lleva hacia esto y hay que hacerse la pregunta constantemente de por qué. Y no siempre hay una respuesta sólida, pero eh, en los mejores momentos sí hay una respuesta, ¿no? Ujú. Y tiene que ver, esa respuesta finalmente tiene que ver publicar tiene que ver con esto, ¿no? Con poder sentarme y hablar contigo, con que otra gente te conozca, otra gente sienta redención tal vez a partir de lo que tú has escrito, así como tú sentiste redención leyendo a, las cosas que te han motivado y que te Ujú. han despertado el interés. Y me gusta tu idea de la casa con las habitaciones, casi como lo viste, casi como una especie de espacio expositivo, ¿no? Como que en una sala se exponen ciertos cuadros. Ujú. Siento mucha relación con las artes visuales, con la pintura, con el dibujo. Siento que el proceso de escribir se parece mucho al dibujo. Yo escribo a mano y paso después a limpio. Eh, y bueno, hay muchas referencias al arte Sí. también, así que Ujú. sí me gusta esa idea de que sean cuartos y también como decíamos antes, los cuartos pueden ser, uno puede estar dedicado a ¿no? A un tema como el de los jesuitas, pero también puede haber un cuarto de punk o de Ujú. hip hop, ¿no? Y eso para mí es muy natural porque yo consumo mucha cultura, mucho arte y no siempre me quedo en el mismo lugar. No tengo una idea fija, así como que a mí solo me gusta Bach, ¿no? Ujú. O sea, puedo escuchar Bach fascinado una tarde y el día siguiente estar escuchando eh, hip hop o punk O Eminem, que lo refieres aquí también. bueno, Eminem menos, Ok. pero Nas o Wu-Tang Ujú.
y no haría, o sea, sería muy cómodo para mí sentir así como que tengo que escuchar hip hop hoy día, me puedo pasar una semana en eso, o tengo que escuchar country, o tengo que escuchar, y así mismo con las lecturas, ¿no? Pueden variar, hay momentos en que necesito poesía y leo poesía, así que la idea de una casa variada con muchos objetos, medio acumulado todo, no me molesta para nada. Quedémonos en ese cuarto de esta casa que hablamos, tal vez el más grande en extensión, que es la parte de los expulsados jesuitas, ¿no es cierto?, de este motivo histórico que tomas para empezar el relato. Está clara que la redención de los jesuitas es clara, después de la expulsión ellos regresan al país, ¿no es cierto?, y son, digamos, un elemento fundamental para la historia del país. Pero quiero preguntarte de tu relación con, digamos, el concepto jesuita en tu vida. ¿Cómo fue la relación con ellos? ¿Por qué terminas optando por ese motivo histórico para empezar el libro y ocupa la mayor parte del libro, ¿no? Sí, bueno, todos los personajes buscan redención, ¿no? Y el rato que les vemos de los jesuitas no están en su mejor momento, están siendo expulsados, no saben si van a volver o no. En la novela, en otros momentos del libro se entiende y se recoge retazos de su retorno, sí, sí. Pero también los que salieron nunca volvieron, o sea, claro, volvió la orden, pero no los jesuitas específicos que fueron expulsados en 1767 jamás volvieron. Y la redención no es solamente del ir o de regresar, es también la búsqueda del padre Juan de Velasco porque le publiquen su libro, cosa que no ocurre en vida. Hay una pequeña redención cuando ya el Ecuador como país propio, como nación independiente, reedita su libro de la historia del Reino de Quito, casi como una historia personal del Ecuador, que era este concepto nuevo que el padre Juan de Velasco nunca llegó a ver. Pero luego enseguida, incluso después de muerto, hay un ataque terrible y se cancelan sus libros, se los saca de las mallas curriculares, se lo considera muy poco científico, muy poco rigor, y se lo expulsa nuevamente, ¿no? Y de alguna manera mi libro pretende ser una especie de segunda o tercera redención del padre Juan de Velasco, invitando a fascinarse con las imágenes surreales, justamente con su falta de rigor científico que nos deja unos grandes casos de estudio, como los zoofitos, que hablo mucho en el libro, que es algo que el padre Juan de Velasco escribió sobre estos seres, que parte de su vida son animales, parte de su vida son vegetales, y que él los describe con completa naturalidad, como si existieran, y hasta ahora obviamente no se tiene registro de seres que puedan un día ser una planta y luego de unos años de esa misma planta levantarse, sacudirse un poquito la tierra y salir caminando como un pequeño insecto o como un animal. Pero en el imaginario del padre Juan de Velasco sí que lo hubo. Cuando leía esta parte, primera parte, ¿no es cierto?, de la expulsión jesuita, me llamaba mucho la atención y disfrutaba mucho tu capacidad de generar diálogo dentro de la narración, sin el recurso del guión, digamos, que es muy conocido. Entonces, es una parte de mucho diálogo, de muchas voces participando, pero además lo haces para mí con un código de humor muy refinado. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo fue trabajar eso? Si fue consciente esta parte de insertar estos códigos de humor, con además referencias culturales abundantes, ¿no es cierto? Pero me interesa preguntarte sobre esta narración del humor. ¿La trabajaste de manera consciente? ¿Te sale de manera más natural? ¿Cuál fue el proceso? Bueno, un poco para regresar incluso a la anterior, mi fascinación con los jesuitas parte en gran medida del padre Juan de Velasco, y al consultar otros libros suyos como El ocioso en Faenza, descubrí que él tenía un gran sentido del humor, ¿no? Él divide a los jesuitas en calvarios y tabores, les hace pelear entre ellos de alguna manera, una especie de batalla de rap en este libro, y lo hace con mucho humor, ¿no? Y él mismo en sus cartas, en su forma de buscar que se publique su libro, siempre está relajado, ¿no? No hay una cosa de un resentimiento profundo. Es un personaje que tiene mucho sentido del humor. Otro gran personaje y referente que está ahí en las primeras páginas es Manuel J. Calle. Digamos, yo he leído muchas cosas que vienen del Ecuador de alguna manera, no soy así un experto en miles de temas, pero he curioseado a algunos escritores quizás medio olvidados como Manuel J. Calle, que es otro gran humorista, ¿no?, de nuestra historia y que se lo debería leer más. Yo tomo una frase de él al inicio como epígrafe y hablo del famoso caso
Él prácticamente se inventó la historia de Abdón Calderón como la conocemos ahora y que es muy cómica, ¿no? Si se lo pone a pensar. Habrá los puristas que les parece que no está bien, que es que atenta contra los valores patrios, pero la historia de este niño héroe que le están disparando y que sostiene la espada con la bandera, fue inventada por un escritor mucho después de los hechos y pegó, caló en la sociedad y por eso la gente todavía habla de Abdón Calderón en esos términos. Entonces, creo que el humor que yo buscaba estaba pegado a estos referentes como el de Juan de Velasco y el de Manuel J. Calle, pero también me gusta mucho lo que dices de esta cosa como naturaleza coral, ¿no? Yo tenía el escenario, que era la expulsión, yo podía ver, además yo he recorrido las distancias entre Quito y Guayaquil muchas veces y quería un poco escribir sobre eso, ubicando ese recorrido en el siglo XVIII y en ese escenario solo se me ocurría que se pongan a hablar, ¿no? Y a discutir. Y la verdad es que hay mucha digresión ahí, hablan de cualquier cosa, o sea, no es muy ordenado. Y ahí sí quizás me puedo yo otra vez, con esto que te decía antes, de una casa con acumulación de objetos y de diversa procedencia y de diversos gustos y géneros. Quizás ahí también sale un poco más una cuestión mía de que les pongo a hablar de los temas que se me ocurren a mí, que me pueden parecer interesantes en un momento. Obviamente les voy trabajando y editando con el tiempo. Quité un montón de cosas de las que hablaban y que a la final no tenían sentido. Pero creo que esa naturaleza de diálogo y de interrupciones y de hablar uno por encima del otro y de tomarse muy en serio cosas que tal vez no son tan importantes como, qué sé yo, las letras de una canción en el siglo XX, qué dicen, qué significan. Eso es algo que salió al haber elegido este tema y este escenario que era el de la expulsión. Bien, antes de ubicarnos tal vez en ese otro segundo cuarto de esta casa que estamos hablando, les propongo parar un momento y vamos a conocer un poco más de Jorge Izquierdo. Siempre intento meter el dedo en la llaga e incomodar. Para mí, la literatura y el arte están para producir esas tensiones. Con esta premisa, define su visión creativa Jorge Izquierdo, nacido en Londres en 1980 y de doble nacionalidad. Jorge es escritor, docente y actual decano de formación general de la UDLA. Con un doctorado por la Universidad de British Columbia y la formación en la San Francisco de Quito y la Universidad de Washington, ha sabido equilibrar la rigurosidad académica con la irreverencia creativa. Su trayectoria literaria inició en 2006 con El deslenguado de Porter, seguida por el segundo lugar en la Bienal Pablo Palacio en 2007. Poco después, durante su residencia en Seattle, escribió los cuentos de Autogol, galardonados por el Ministerio de Cultura en 2008. La verdadera ruptura llegó en 2015, con Una comunidad abstracta, una obra sin personajes ni tramas tradicionales escrita en Vancouver, que fue semifinalista del Premio Heralde. Su exploración experimental continuó con Te Faruru, finalista del mismo premio, y Los relatos de Te Perdono, Régimen en 2017. Esta evolución formal se consagró en 2019, cuando su novela El nuevo Saldunvide ganó el premio Joaquín Gallegos Lara a la mejor novela del año. Su novela más reciente, Los expulsados del reino, consolida lo que la crítica llama una literatura juguetona, artefactos lúdicos que, lejos de ser ligeros, buscan incomodar al lector ante temas espinosos. Entre la cátedra universitaria y el jugueteo literario, Jorge Izquierdo demuestra que las preguntas más profundas no se responden con solemnidad rígida, sino desafiando las formas en las que nos contamos las historias. Una voz imprescindible para entender la narrativa ecuatoriana contemporánea. Bien, volvemos aquí con Jorge. En otro de esos cuartos, empezamos otro relato, ¿no? Parece que la novela cambiara de rumbo totalmente, después tiene un sentido, que es este que hablamos de la redención, de la reivindicación. Y hablamos de un relato que habla sobre la cancelación o la cultura de la cancelación. Cuéntame un poco más sobre eso. ¿Por qué decidiste o crees que era importante hablar sobre esto? De nuevo, es complicado
saber por qué uno hace las cosas, ¿no? Yo tuve una especie de impulso de escribir sobre este tema, quizás más basado en una reacción personal y luego, obviamente, muy interesado en la ficción, o sea, en haber creado un personaje, que es el personaje que narra ese relato, El punk. y en haber, este punky, y haber también trabajado una especie de estilo, ¿no? En ese texto son unos bloques macizos, no hay división, no hay puntos seguidos, no hay puntos aparte, perdón. Es algo que me interesaba. Y es un personaje que está atravesando una crisis, evidentemente. Es un personaje que quiere reinventarse como escritor, justamente. Es un personaje que tiene mucho dolor. O sea, yo creo que, ¿no? De nuevo, hay mucho dolor en el mundo. Todos sufrimos muchísimo. Y está escribiendo desde ahí, desde un dolor, desde un resentimiento incluso. Y está tratando de redimirse, porque yo creo que, de nuevo, todos los personajes buscan eso en este libro. Está buscando redimirse a través de la duda, ¿no? En algún momento él estaba seguro de lo que estaba haciendo frente a un caso de cancelación y luego empezó a dudar y luego empieza a dudar sobre la duda y no hay fin a esta especie de recuento que trata él de poner en sus propios términos de este personaje, trata de entender la situación, pero creo que es un texto sobre la duda y creo que la duda tiene ese valor frente a la certeza, ¿no es cierto? La cultura de la cancelación aspira mucho más a la certeza, a que todos tomemos una decisión en conjunto y actuemos en bloque y cerremos las puertas, mientras que la duda se pregunta, ¿no? Ese texto de hecho empieza con una frase de una de las más grandes películas, pensaría yo, bueno, una gran afirmación, pero que es de 12 Angry Men, ¿no? Que es la historia justamente de un condenado por el servicio judicial, por la justicia en Estados Unidos, y un jurado de 12 personas, de 12 hombres, tiene que dar el veredicto final y solo hay uno que duda, ¿no? Al comienzo. Y en el transcurso de la película, que no es una película muy larga, es el proceso de este hombre contagiando de su duda, no de la certeza, no la certeza de que es inocente, solo la duda de que no es culpable al resto de los que están alrededor suyo, ¿no? Entonces creo que es un tema muy humano, el de reivindicar la duda. Es un tema peligroso también porque es mucho más cómodo tener certezas, es mucho mejor andar por la vida con las cosas súper claras y con una personalidad contundente y no demostrar dudas, no demostrar debilidades, pero la duda hay que reivindicarla. Y hay muchos pensadoras, Victoria Camps, por ejemplo, tiene un libro que se llama Elogio de la Duda, que justamente tratan de filosofar o remover un poquito más las piedras para que la duda sea aceptada, y yo creo que ese texto es sobre la duda. Entonces, ¿por qué tuve el impulso de escribir? Es difícil saber, o sea, es algo que simplemente nació, pero luego entendí que era un texto sobre la duda, no sobre la certeza. Es un texto que no busca aleccionar a nadie y es un texto que es de un personaje de ficción que a sí mismo sufre mucho, tiene mucho dolor de por medio, se equivoca en sus juicios, en lo que dice, mete la pata, es bocón. Todo eso es parte de un personaje, ¿no? Entonces, y eso sí me ayudó a atar cabos entre los jesuitas expulsados y alguien como una figura que ha sido cancelada públicamente en esa como resonancia sobre ser expulsado de un reino ¿no? O sea, pensé que tenía sentido y tomé el riesgo de juntar dos pedazos completamente separados y forzarles un poquito a que sean una misma historia, pero bueno, ahí ahí me dirán si es que funciona o no funciona. El ritmo o desde las maneras de escribir, porque cada texto tiene como personajes que van por un lado o que quieres construir de otra manera, o por ritmos que van por otro lado, o por tonos que van de otro lado. Y hay otro de esos cuartos en donde tú juegas un poco con el concepto de las IAs y de la escritura, y en ese mismo cuento estás haciendo referencias a Palacios, ¿no? El escritor ecuatoriano, y en ese mismo texto estás dándonos 3 versiones de un hecho con tonos y estilos distintos. ¿Este riesgo lo estabas asumiendo de manera consciente? Es decir,
buscabas experimentar con estos personajes, con estos tonos, con estos ritmos, con estos estilos distintos en una misma obra? Sí, creo que hay una búsqueda expresiva, ¿no? A mí me gusta mucho el concepto del expresionismo. Incluso la pintura alemana que tiene ese nombre, ¿no? Em, y que puede cambiar el color de algo, puede cambiar la fisonomía, no busca una realidad, busca algo quizás más explosivo. eh, y sin duda el riesgo es parte de el trabajo de escritura, ¿no? Porque de nuevo uno podría no escribir, o sea, uno podría o escribir y no publicar, ¿no? Pero tú quieres ahí ir armando algo y quieres conectarte con otras personas de alguna manera y ahí tomas ese riesgo a ver si sale, ¿no? Pero me quedé pensando en la primera pregunta, un poquito antes me hablabas de esta experiencia más personal y también hay un germen autobiográfico por todas partes, ¿no? Pero quizás no me interesa tanto eso como ya cuando el texto está sobre el papel, me doy cuenta que hay una voz, hay un tono y hay un estilo. En ese texto, por ejemplo, me tomé una licencia que no sé por qué no lo había hecho antes, de escribir un poco en Spanglish, ¿no? O sea, hay una mezcla de español e inglés que para mí, por mi propia formación, yo viví muchos años en Estados Unidos, muchas veces pienso en inglés, muchas veces se me vienen frases del inglés y mi actitud siempre había sido la de traducirlas decentemente y escribir el texto solamente en español. Y entonces a mí, más allá de la parte autobiográfica que tiene que ver con un personaje que está recibiendo un premio, que también hay una especie de maltrato hacia el premiado, como suele pasar muchas veces en concursos de arte y tal, me gustaba la forma en que este personaje hablaba, ¿no? Que de nuevo, la situación puede ser autobiográfica y la voz sin duda es autobiográfica, porque es una voz que yo he creado, pero el trabajo está ahí, ¿no? El trabajo o sea, eso puede ser una frase, pero luego le tienes que ir completando, ir construyendo algo a partir de eso. Para ir terminando la entrevista, primero pongamos un punto nada más y quiero invitarlos a revisar las recomendaciones del propio Jorge Izquierdo. Ahora, ahora empieza, ahora es la hora. Este es un libro fundamental de la poesía ecuatoriana. Mario Campaña es un escritor guayaquileño que se fue hace muchos años de vivir en Europa, vive en España desde los años 90 y ha estado activo con su primer libro de poesía en 1988. Yo tengo la suerte de ser amigo de Mario, de haber editado este libro. Este libro salió con Festina Lente, que es un proyecto editorial mío. Lo sacamos en el 2018 justamente para celebrar los primeros 5 libros de poesía de Mario. Desde ahí él ha sacado uno más. Es un poeta del viaje, es un poeta eh, de los grandes recorridos, de los migrantes, de las expulsiones. eh, y bueno, y aquí en la portada además hay una obra de otro gran artista ecuatoriano que es Óscar Santillán, que es una camisa hawaiana encontrada en otro camino y a partir de la cual Oscar también creó una obra valiosísima. No sé si les gusta la poesía, no se lee mucha poesía, pero vale la pena dejarse llevar, empezar a leer un libro como este y aunque no se entienda de buenas a primeras a dónde va, confiar en el lenguaje que nos va llevando de la mano y que nos abre la mente. Así que lean poesía y bueno, si quieren empezar con algo ecuatoriano, Mario Campaña, Poesía Reunida. Bueno, aquí tengo que confesar que yo no he leído este libro. Lo escogí porque me interesa mucho los libros sobre arte. Marcel Duchamp obviamente fue uno de los grandes artistas del siglo XX. Yo de hecho recomiendo mucho una biografía que escribió sobre él Calvin Tompkins, que es un libro que yo tengo en mi biblioteca personal y que me marcó mucho. De hecho, toda la obra de Calvin Tompkins, que es un periodista dedicado al arte,
a la crítica de arte, a la historia del arte, es valiosísima. Él murió este año, trabajó muchos años en el New Yorker y escribió sobre personajes como Duchamp o sobre Rauschenberg, que es otro artista que me interesa mucho a mí. Pero también escogí el libro porque me encantó, que es como un acordeón, ¿no? Y porque es una especie de cómic, es una novela visual. Y eso también me fascina. Siempre me ha gustado el cómic, la novela gráfica, que es otra forma de escribir y otra forma de leer. Porque no es lo mismo que un texto que está ilustrado. Es un texto que te va contando a través de las imágenes y las palabras algo fascinante. Por eso escogí este libro que ya me lo voy a poner a leer. Hace algunos años descubrí que no solamente me interesaba leer los grandes libros de ficción que habían publicado, sino que me empezó a fascinar los diarios, las correspondencias de los escritores y las escritoras que me gustan mucho. Por ejemplo, para irme a otro tema, Flannery O'Connor, que es una escritora estadounidense eh, de mediados del siglo XX, dejó unos diarios también fascinantes y una correspondencia fascinante. Y es interesante porque quizás no estaban hechos para ser publicados y sin embargo se leen como si hubieran sido pensados desde el inicio en que otras personas las van a leer. Los diarios de Kafka que están aquí eh, recogen todo este lado más íntimo de un escritor, cosas, apuntes, cosas que no tienen sentido, quizás, cosas chiquitas del día a día, reflexiones personales que no fueron desarrolladas, y todo eso, lo fragmentario, lo incompleto, lo escondido, lo secreto, me parece que tiene un poder inmenso. Y obviamente Kafka, luego de su muerte, él pidió que se quemara toda su obra y su mejor amigo Max Brod no lo hizo, y por eso tenemos a uno de los grandes escritores de la literatura universal, un judío nacido en Praga, que dejó muchos libros de ficción, muchos cuentos que se han convertido en clásicos, ¿no? Tanto es así que la palabra kafkiana significa lo que Kafka produce, como grado cero de la humanidad, ¿no es cierto? El miedo, la duda, lo absurdo que tenemos. Y en sus diarios vemos esta misma faceta, pero más escondida, así que también muy recomendada. Bien, vamos culminando la entrevista con Jorge. Em, Siempre suelo hacer estas preguntas cuando tenemos invitados en Café con Letra, porque me interesa su opinión, básicamente, y seguro que al público también. Pero ¿qué está viendo Jorge Izquierdo de la literatura ecuatoriana? ¿Nos puede compartir qué ve, qué tendencias hay, qué destacamos o qué mejoraríamos? Yo me animaría a olvidarse de las categorías como lo contemporáneo, ¿no? Hace poquito he mencionado a Manuel J. Calle, el padre Juan de Velasco, son escritores ya, ya no están activos, ¿no? Y que ya dejaron una obra, incluso ni siquiera novelística, sino media híbrida. Manuel J. Calle fue un periodista, el padre Juan de Velasco, una especie de historiador, pero también con otras publicaciones, poeta. Entonces, a mí me interesa mucho lo antiguo, ¿no? Hay unos personajes famosos de la colonia, mujeres místicas, Catalina Herrera y Gertrudis, ahorita se me va a escapar, pero que un punto de partida puede ser esta famosa Biblioteca Mínima Ecuatoriana que fue sacada por el padre Aurelio Espinosa Polit, otro jesuita, en el año 60, publicado en México, y que son tomos y tomos del casi que todo lo que contiene la literatura y la producción cultural en el Ecuador, está ahí como en tomos, y son cosas así perdidas en el tiempo y que son fascinantes. Entonces, para empezar, reconocer que hay muchísimo, ¿no? Muchísimo por hacer. O sea, ya no circulan los autores del siglo XIX, XVIII en el Ecuador. Entonces hay mucho de rescate y de redención para volver a eso.
que habría que empezar por ahí. Ahora el tiempo no nos da para todos, para todo, obviamente, y uno picotea y va leyendo cosas y se vive un momento interesante de la literatura ecuatoriana en muchos sentidos, pero también cada vez más como cosmopolita, ¿no? O sea, entonces tal vez lo ecuatoriano quizás hay que seguir redescubriéndolo y tal vez, vuelvo y repito, con este concepto de que tal vez ahora mismo lo que se está produciendo ahorita, dejemos que siga su curso. Están por cumplirse los 100 años de Los que se van, este famoso libro de relatos, más bien del realismo social, con un uso del lenguaje cholo, montubio, de estos tres figuras fascinantes, Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta y Enrique Gil Gilbert, con mucho compromiso político y al mismo tiempo la idea de publicar un libro entre tres, ¿no? Que creo que no se ha vuelto a repetir. Y bueno, por seguir con hitos y tal, y volviéndonos más contemporáneos, está la figura de Javier Vázquez, que creo que es importantísima y cuyo Viajero de Praga también está de aniversario. A mí me interesa mucho la literatura y la producción de Mario Campaña, que creo que ha estado en este programa antes, no sé si Javier también, pero como poeta. Entonces habría cómo meterse ahí en ese avispero de la poesía y empezarían a salir un montón de cosas interesantes que se están produciendo ahorita o que se han producido antes. Alejandro Carrión es otra figura que fue fundamental en el proceso de mi libro, porque él estudió mucho a los jesuitas del extrañamiento y escribió de una manera fantástica sobre ellos, con una pasión y con un pulso impresionante. Y él también tiene una obra poética y una obra novelística y tiene un montón de cosas que estarían por descubrirse. Así que yo no sé si respondí tu pregunta también, pero como que me gustaría salirme un poquito de la época y ver al Ecuador desde otros ángulos. Se me quedaba algo, pero quiero mencionarlo porque creo que es un valor también del libro para culminar. Y es que es un libro que está lleno de intertextualidades y de referencias culturales, digamos, de la música, del teatro, de la literatura, que claro, se aprecia más ese conocimiento que se expone en el libro, pero porque creo que el libro es capaz de asentar conceptos que pueden ser más complejos justamente por estas referencias. Doy un ejemplo muy concreto y es cuando estamos hablando de la expulsión de los jesuitas, ellos empatizan con la migración a propósito del feriado bancario, ¿no? en estos saltos que hacen el tiempo. Y me parece que ese es un valor del libro que no lo he encontrado en muchos lados y que no sé si lo utilizabas de manera consciente como un recurso o te salía más naturalmente en la escritura. Yo creo que eso sí es más natural en la escritura. Si te fijas en otros libros que yo he publicado, que si bien son muy diferentes a este, sí hay como un tema, no sé si llamarlo estilístico, pero esta constante dispararse en diferentes direcciones, ¿no? O sea, y llenar un libro con referencias que vienen de la cultura, que vienen de la literatura, que vienen de la cultura popular, que vienen del mundo anglo, que vienen de Europa, que vienen de África, que vienen de Latinoamérica y que pueden compartir espacio, ¿no? De nuevo, vuelvo a esta idea de que quizás no soy una persona muy ordenada. Estas acumulaciones con las que empecé hablando en esta habitación o estos cuartos que te imaginabas tú, que están acumulados con cosas, no están tampoco tan acumulados. O sea, esa sala de los jesuitas, quizás por ahí hay algo más de que no empataba con la cultura de los jesuitas y sin embargo está ahí, ¿no? Un libro del siglo XX ahí en plena sala de los jesuitas, no me parecería nada atípico. Pero volviendo un poco a lo que tú dices y que te agradezco mucho que hayas notado eso, porque más allá de los temas que se plantean, más allá del feriado bancario que obviamente tiene resonancias con la expulsión de los jesuitas, es esta idea de intertextual que sí es algo con lo que me siento más cómodo, quizás porque pienso así, conecto puntos y confío que en esa conexión de puntos que parece aleatoria y parece arbitraria, se está formando una cuestión un poco más que se puede distinguir, que se puede reconocer, ¿no? Como un poco los jueguitos de estos, siempre me he sentido conectado a esos juegos de la infancia que salían en el periódico, que era de conectar los puntos, ¿no? Y tú ibas conectando los puntos y de repente
si hacías tu Bueno, trabajo has bien, desarrollado un método. de dibujabas escritura. o sea, había un dibujo ahí que se completaba, pero tú no habías sido parte de ese dibujo. Ok. Solo había sido la tarea esta de conectar los puntos y quizás pienso así, consumo la cultura de esa manera y cuando me pongo a escribir me sale muy natural que existan esas flechas que se lanzan en diferentes direcciones simultáneamente y espero, obviamente limpio mucho después, no le dejo tal como me salió la primera vez, hay mucha edición, mucha eliminación de cosas, pero sí me gusta esa estética. Jorge, este libro se lanzó, si no estoy mal, fue en mayo y fue en Barcelona. Cuéntame un poco más de la experiencia y por qué lanzarlo primero en Barcelona. Bueno, yo tenía el libro, mucho de este libro se escribió en el 2022, 2023, y luego empieza esta tarea difícil de encontrar editores. Y busqué en el Ecuador, busqué en otros lados, busqué en España, mandé a muchos lugares el texto y obviamente recibes todo tipo de respuestas, desde no hasta silencio y hasta algún tipo de interés y finalmente encontré, por fortuna mía, esta casa editorial que se llama Piel de Zapa, que está en Barcelona, ahí es su sede, y estuvieron abiertos a publicar esto. El lema de Piel de Zapa es literatura audaz, y me sentí muy representado con eso, y ahí empezó una nueva fase del proyecto que habrá durado poco menos de un año, que fue un proceso de edición importantísima para la forma que tiene el libro ahora, con el editor, con la gente de allá. Entonces me fui a hacer el lanzamiento porque ya estaba el libro. Okay. Y nada, pues, y claro, circula, ahora mismo circula quizás más en España que en Ecuador, porque aquí todavía no está el libro en físico en diferentes partes, así que en eso también estoy. Vale, Jorge, muchas gracias por haber estado aquí, un placer. A ti, Roberto. Y con ustedes será hasta una próxima entrega de Café con Letras. Un abrazo.